Muy bien, muy buenos días nuevamente con los alumnos de tercero de secundaria. En la semana número 9 nosotros vamos a trabajar el tema fascismo italiano. Para entender qué es el fascismo italiano, vamos a conocer cuál es el título de esta sesión de clase. No solamente vamos a entender cuál es el título, sino cuál es el propósito también de la misma, ¿ya? Ese es el objetivo entonces en esta sesión. Tenemos en pantalla el título y el propósito. Título dice, ¿qué características presenta el fascismo italiano? ¿Y cuál es el propósito de este tema? Identificar justamente esas características para entender qué cosa es el fascismo y por qué es importante analizarlo dentro de la historia. Para eso tenemos una lectura que es nuestro material bibliográfico de apoyo. Movimientos totalitarios, el fascismo, para entender de qué estamos hablando, tomando en cuenta que en la última sesión nosotros hemos trabajado qué tema, manito levantada. ¿Qué tema trabajamos en la última clase? ¿Te escucho o te leo? Elizabeth Silva Capa, adelante. Revolución rusa. Perfecto, Silva. Nosotros en la última clase trabajamos todo lo relacionado a la Revolución Rusa. Nosotros estamos trabajando los temas propios del siglo XX. Ya hemos trabajado lo concerniente a la Primera Guerra Mundial. Dentro de la Primera Guerra Mundial se dio este proceso de la Revolución Rusa y después de la Primera Guerra Mundial se dan estos movimientos totalitarios, estas ideologías que se forman en Europa y que van a preparar el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vamos a conocer un poquito, para lo cual empezamos con la lectura. Greco Julián, empiece la lectura fuerte y claro. Greco Julián, empiece la lectura. Movimiento totalitario del fascismo. Panorama mundial en el periodo entre las guerras 1919 y 1939. Durante este periodo Europa atravesó por una dura etapa de crisis política, económica y social, caldo de cultivo para la aparición y desarrollo de movimientos políticos radicales y ultranacionalistas que deberían el curso de la historia universal hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La situación política y social, las potencias mundiales, en líneas generales, eran las siguientes. Sigue. Gran Bretaña atravesó algunas crisis políticas, por ejemplo, el deseo independentista de Irlanda, que inició una lucha guerrillera en 1919, desembocando en la firma del Tratado de Londres el 6 de diciembre de 1921, que reconocía la formación del Estado Libre de Irlanda. En el interior, la sociedad británica se hallaba consul- cons- convulsionada por los continuos paros y huelgas protagonizadas por los sindicatos de obreros. Muy bien, Greco. Sigue la lectura. Liliana Juan de Berríos. Estados Unidos, por su lado, se mantuvo en una actitud aislacionista frente a los problemas europeos. En ese contexto, la misión de mantener la paz por parte de la Sociedad de Naciones fracasaría rotundamente. Japón consolidó su posición hegemónica en Asia e intentó nuevas adquisiciones territoriales. En Rusia se consolidaba el socialismo de las décadas de los años 20 y 30. Muy bien, perfecto. Vamos a colocarle por acá la participación a Greco Vázquez.
y también a su compañera Liliana Juan de Berríos. Muy bien, tenemos acá en pantalla entonces. Panorama mundial en el desarrollo entre guerras. Entre guerras es un término que se utiliza para designar a la etapa que empieza después que acaba la Primera Guerra Mundial hasta el año en que inicia la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo es conocido como etapa entre guerras, ¿ya? Ese periodo, no te vayas a olvidar, ¿ah? A ese periodo se le denomina etapa entre guerras, ¿ya? Que abarca desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos acá lo siguiente. En esta época hay una crisis de tipo política, económica y social. ¿En dónde, profesor? En Europa. Europa quedó devastada después de la Primera Guerra Mundial y eso se evidencia en una crisis política de gobernantes, la economía totalmente crítica y la sociedad totalmente convulsionada y traumatizada con esto de las guerras. Es en ese contexto que surgen movimientos de tipo ultranacionalistas, es decir, ideologías que buscan conservar el odio y la revancha contra aquellos países que fueron los vencedores en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Gran Bretaña fue uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, pero dentro de la isla inició un proceso guerrillero Irlanda, ¿no? El Estado de Irlanda quería separarse de Gran Bretaña e inicia una lucha guerrillera, un conflicto que demandó muertos, damnificados y una crisis relativamente económica. Bueno, este conflicto terminó con el Tratado de Londres, en el cual el Congreso inglés reconoce la formación de un Estado libre de Irlanda, ¿no? Bueno, no solamente fue el tema de una lucha interna con Irlanda, sino también una crisis interna convulsionada por paros y huelgas de parte de los trabajadores u obreros que exigían una mejor vida económica y social. Bueno, Estados Unidos se mantuvo aislada de los problemas europeos, tratando de desarrollar su economía, y el encargado de mantener la paz fue la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones tenía que mantener la paz según lo que se había tratado después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, vamos a ver que fracasa en su intento. No logra lograr el objetivo de mantener una sociedad pacífica para todos los europeos, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué más tenemos por acá? También tenemos que Japón se convierte en uno de los principales estados dentro de Asia y en Rusia se va consolidando la ideología socialista que se empieza a desarrollar a partir de la Revolución Rusa con Lenin y posteriormente va a seguir con Stalin en los años 20 y 30. Bueno, seguimos la lectura. En cuanto a Italia, siga la lectura Silva Capa, la escuchamos. En cuanto a Italia, país vencedor de la Primera Guerra Mundial, no había alcanzado grandes compensaciones económicas ni territoriales. Sumado a ello su endeudamiento económico y su baja producción industrial, así como los continuos paros y huelgas de obreros que hacían inestable al país. Muy bien, siga la lectura Inestable al país. Junior Neira. Lo escuchamos Junior Neira, va a seguir con la lectura, fuerte y claro. Junior Neira. Junior Neira, siga con la lectura. Factores de surgimiento y desarrollo fascismo italiano. Entre las causas que explican el surgimiento del movimiento político fascista en Italia tenemos las siguientes. El fracaso del modelo democrático, liberal y burgués en Italia. El gran descontento social que se vivía en la sociedad italiana producto del desempleo y la crisis económica luego de la Primera Guerra Mundial, agravada posteriormente por la gran crisis económica
o crack del 29, que afectó las economías europeas. El avance de ideas izquierdistas y socialistas en Italia, por ello, los capitalistas burgueses de terratenientes acaudalados financiaron a las fascistas para que hagan frente a esas posturas. En este contexto de resentimiento social y crisis generalizada, se engendró el movimiento escuadrista, grupos paramilitares que operaron de 1919 a 1924. Esas escuadras realizaban sus actos punitivos en contra de los partidos de izquierda, los sindicatos y los grupos culturales progresistas. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ir por acá. Muy bien, su compañera Silva nos mencionaba al inicio lo que es Italia y acá es importante subrayar, porque nosotros en la clase de hoy día vamos a hablar del fascismo. Y el fascismo es una ideología que aparece en Italia y también en Alemania. Italia es un caso particular porque fue un país vencedor de la Primera Guerra Mundial. Ustedes recuerden que primero Italia formaba parte de la alianza con Alemania, pero luego decide traicionar a Alemania y apoya a los aliados o al entente, ¿no? Gran Bretaña, Francia, porque tenía la idea de que podía alcanzar territorios. Finalmente no fue así. No alcanzó ninguna compensación económica ni territorial. Además, para ingresar a la guerra, invirtió en armas, en caballería, en soldados, por lo cual quedó económicamente endeudada, ¿no? Y todo esto llevó a una situación de huelgas por parte de obreros y una situación bien crítica dentro de la sociedad italiana. Bueno, ¿cuáles son los factores que van a originar que aparezca el fascismo dentro de Italia? Lo primero es que después de la Primera Guerra Mundial, Italia quedó endeudada económicamente. Entonces los italianos se sintieron defraudados de la democracia. La democracia era un modelo que existía en Italia, así como existe en el Perú, en la cual la sociedad puede elegir a sus gobernantes. Pero la mayoría de italianos sintieron que el sistema los había defraudado, no fue el correcto y además los involucró en la Primera Guerra Mundial sin obtener ningún beneficio. Por lo tanto, había un gran descontento de la sociedad, ¿no? Que donde la mayoría no tenía un empleo y la crisis económica se hizo muy fuerte, sumado a una crisis agraria que va a hacer que en Italia hubiesen momentos de hambruna. Además, lo que precipitó la crisis de Italia fue un evento conocido como el crack del 29, en el cual los bancos norteamericanos quebraron y los bancos que en realidad eran los que se encargaban de prestar a Europa para que puedan reconstruirse después de la guerra, no contaron con la liquidez para seguir prestando. Eso generó una situación bastante crítica en Italia. Entonces hubo una crisis del capitalismo en toda Europa y en el mundo. Y eso permitió que las ideas socialistas avancen de manera lenta y contundente. La burguesía, ¿no? Que son los dueños de fábricas, de empresas, temían el avance del socialismo, porque el socialismo tiene en una de sus posturas eliminar la propiedad privada para establecer una sociedad sin clases sociales. Si eliminan la propiedad privada, eso va contra la ideología capitalista burguesa. Por lo tanto, los burgueses deciden apoyar a estas ideas fascistas, ¿no? Estas ideologías fascistas que buscan eliminar a los izquierdistas, a la democracia. En esta situación de contexto, de resentimiento social por no haber recibido nada después de la Primera Guerra Mundial, de crisis por la situación económica en la que vivían, que aparecen estos movimientos de fascistas financiados por la burguesía, que luchaban contra los partidos de izquierda, contra los sindicatos y con cualquier otro que amenazara la propiedad privada.
Pero recuerde entonces que gran parte de esto tiene que ver con la crisis del capitalismo o la crisis del crack del 29, que es justamente lo que nosotros vamos a ver en este corto pero significativo video. Te voy a mostrar acá y vamos a prestar atención qué fue el crack del 29. Súbele volumen a tu audio y escuchamos. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. Las enormes caídas asustaron a mucha gente. Es imposible ignorar la conmoción, la sensación de asombro e incredulidad, el pánico de la gente, mientras el mercado caía y caía. Ansiosas de noticias, miles de personas se agolpan delante de la bolsa. La multitud permanecía allí apesadumbrada, mirando al frente fijamente. Acababan de perderlo todo. Se calcula que al término de aquellas 5 sesiones de bolsa, 25.000 millones de dólares del patrimonio de los ciudadanos habían desaparecido sin más. La bolsa sigue cayendo sin parar. Hay órdenes de vender todo. Calculo que con suerte me quedarán unos $500. Un humilde final para un beneficio potencial hace apenas 4 meses de casi $100.000. Los bancos prestaban dinero al mercado bursátil. Las compañías prestaban dinero, los corredores prestaban dinero y cuando la bolsa cayó todo ese dinero desapareció. Inmediatamente las empresas empezaron a sentir miedo por no disponer de capital y perder dinero. Y empezaron a despedir a trabajadores y a cerrar fábricas. Nuestras vidas y las de todos aquellos que conocíamos cambiaron mucho después del crack. Los padres de muchas de mis amigas perdieron sus trabajos. Y como no podían pagar el alquiler, fueron desahuciados. Había pobreza por todas partes. Los hombres no tenían ropa, iban harapientos, andrajosos, se envolvían los pies con periódicos y cartones, como zapatos improvisados para caminar por la calle. Y cuando ibas a Central Park,
te encontrabas con esa zona enorme, un lago abandonado que había sido drenado. Y allí hacían pequeñas chozas con cajas de cartones para dormir y pasar la noche. La Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ahora, la economía globalizada hizo que tanto el crack como la subsiguiente depresión se extendieran por todo el mundo. En Gran Bretaña, el sector industrial se hundió y millones de personas perdieron sus trabajos. En Alemania, que seguía sin recuperarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial, el impacto fue aún mayor. Durante la Gran Depresión, muchos perdieron los ahorros de toda la vida, y eso provocó en muchos países el deseo de un gobierno autoritario que les salvara, que rescatara la economía. Sin duda, el crack y la posterior depresión fortalecieron a los movimientos anticapitalistas. Los comunistas gobernaban en Rusia y los movimientos fascistas estaban en auge. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y la base política de Hitler seguía creciendo en Alemania. El crack de Wall Street y la depresión en el libre mercado capitalista al estilo americano solo sirvió para fortalecer a aquellos que afirmaban que existía una fórmula mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones levantaron barreras impidiendo el libre comercio y cerrando sus fronteras en un intento por salvar sus economías. El nacionalismo económico condujo a las guerras comerciales y más tarde a la Guerra Mundial. Muy bien, entonces lo que nos muestra el video es la crisis de un país. La pregunta es, ¿qué país está en crisis según el video? ¿Qué país los bancos quebraron, las fábricas cerraron? Todo fue un caos. ¿En qué país? Elizabeth Silva Capa, te escucho porque te veo con la mano levantada. En Estados Unidos, profesor. Muy bien, Silva, así es. Estados Unidos vivió una situación crítica debido a la especulación de su mercado de valores. Muy bien, Hernández Llanos, ¿no? La situación entonces en Estados Unidos fue bastante alarmante económicamente. Y si Estados Unidos era el país que prestaba para que Europa se pueda reconstruir, el crack del 29 hizo que los norteamericanos ya no puedan seguir prestando dinero. Y esa es una de las causas que motiva el surgimiento del fascismo en Italia. Vamos a ver justamente acá las características ideológicas del fascismo italiano. Siga la lectura Hernández Llanos para todos sus compañeros. Lo escuchamos. Características ideológicas del fascismo Fuerte, italiano. fuerte. Totalitarismo y autoritarismo. El Estado controlaría la vida económica, social, política e ideológica del país a través de un dictador ocurrido con poder ilimitado, donde los libertades individualistas y los partidos políticos estarían prohibidos. En un discurso de 1927, Mussolini proclamó todo nada completado, nada fuera del Estado. Hernández, ahí nomás, muchas gracias Hernández. Entonces por acá Hernández Llanos. Sigue la lectura John López. Te escuchamos, López. Caudillismo. Se fomentó el culto al líder, único personaje capaz de llevar adelante los destinos de la patria italiana. Benito Mussolini, 1873-1945. Fue denominado el Duce, caudillo. Sigue. Exacerbado nacionalismo y chauvinismo. En el caso italiano se exaltaba la grandeza histórica del antiguo imperio romano y todas sus virtudes, así como la rica tradición, historia y cultura de Italia. Imperialismo. La burguesía italiana que apoyó decididamente al movimiento fascista lo hizo porque uno de los componentes ideológicos de este movimiento fue su afán expansionista por el mundo a través de la guerra. Anticomunismo y antiliberalismo. Rechazó a los sistemas liberales democráticos y su odio furibundo a las ideas comunistas. Corporativismo, idea por la cual la sociedad era concebida como un solo cuerpo, donde empresarios, trabajadores y gobierno decidían de manera conjunta la política económica a seguir.
Con esto se rechaza la idea de la lucha de clases propia del marxismo. Muy bien, John Alexander López. Perfecto. Entonces tenemos acá la lectura de su compañero. ¿Qué nos dice, profesor, las características del fascismo? Bueno, una característica es el totalitarismo, en el cual el Estado controla de manera, pues, total todo lo ligado al aspecto económico, social, político, ideológico, ¿no? Para este control total se utiliza un líder, por eso que se habla de caudillismo. El caudillo acá es Benito Mussolini, militar italiano, quien desarrolla esta ideología. Se habla de un nacionalismo porque se busca saltar, engrandecer a Italia y el pasado italiano, ¿no? En la época del Imperio Romano. Se habla de un imperialismo porque parte de la ideología fascista es que el Estado debe crecer, se debe expandir, debe invadir otros territorios. Se habla de un anticomunismo porque se rechaza la idea de la lucha de clases y se habla de un corporativismo en la cual el Estado, los empresarios y los obreros deben trabajar de manera conjunta. Pero ¿cómo se desarrolla este fascismo en Italia? Vamos a conocer los principales hechos del mismo fascismo. Terry Quispe, le escuchamos con la lectura, fuerte y claro. Desarrollo del fascismo en Italia y la toma del poder por Mussolini. Los siguientes hechos nos ayudarán a entender la llegada de Benito Mussolini al poder en Italia. En 1919, Benito Mussolini funda el diario Il Popolo de Italia y los fascios de combate. Mussolini fracasa en la elección de 1919. No fue elegido ningún candidato fascista. Y en la elección de 1921 fueron elegidos solo 35 diputados fascistas. Uno de ellos fue Mussolini. 1921, Mussolini funda el Partido Nacional Fascista el 27 de noviembre de ese año. Mussolini transformó la fascistalina de combatimiento en un solo partido. 1922, el 26 de octubre, Mussolini lanza un ultimátum, exigía el poder total y sus tropas de asalto, los camisas negras, marcharon sobre Roma para apoyar sus exigencias. 1922, marcha sobre Roma, Mussolini apoyado de cerca de 50.000 hombres, entró a la capital el 28 de octubre, lo que obligó al rey Víctor Manuel III a entregar la formación del gobierno Mussolini, quien pasó a ser primer ministro, apoyado por sus milicias. Esta marcha significó el fin del sistema parlamentario y el inicio del régimen fascista en Italia. 1924, el Partido Nacional Fascista consiguió la mayoría absoluta del Parlamento en las elecciones de abril. Se produce el asesinato del diputado Giacomo Matteotti, jefe del Partido Socialista Unitario, gran opositor del fascismo italiano. El evento provocó la secesión del Aventino, es decir, el abandono del Parlamento por parte de los diputados de la oposición, quienes se reunieron en el Aventino para protestar por el homicidio. 1925, a principios de ese año, Mussolini eliminó toda pretensión democrática y estableció una dictadura total. Muy bien, Quispe. Entonces el camino de los fascistas nunca fue sencillo y no utilizaron tampoco la democracia. Si vemos ahí, todos son actos liderados por Mussolini contra el rey, contra el Estado. Se buscaba presionar al rey Víctor Manuel III para conseguir mayor poder político, ¿no? Así fue el acto de Mussolini dentro de la historia del fascismo en Italia, que empieza en los años 1920 y que de alguna u otra manera en 1925 Mussolini ya controlaba el poder político porque fue nombrado canciller por el rey Víctor Manuel III, ¿no? Lo nombra canciller y le da un rango importante. Además, Mussolini elimina a los opositores de tendencia socialista, como es el caso de Giacomo Matteotti, ¿no? Jefe del Partido Socialista, quien lamentablemente va a ser asesinado.
Entonces tenemos por un lado las características y por otro lado los principales elementos dentro del desarrollo del fascismo italiano. Pero no solamente debe quedar ahí, sino debemos conocer cómo se fue gestando la parte política y económica. Para eso vamos a seguir con la lectura. Empiece la lectura fuerte y claro. María Rodríguez, la escuchamos. María Rodríguez. El ámbito político. Se dictan las leyes fascistísimas en noviembre de 1931, que acentuó la represión contra los opositores del régimen, así como la eliminación total de las libertades individuales, supresión de periódicos antifascistas, ilegalidad de los partidos políticos, sanciones contra los inmigrantes clandestinos, creación de una policía secreta dirigida por Arturo Bocchini, conocida por sus siglas OVRA, Organización de Vigilancia y Represión del Antifascismo. Se anuló el mandato de 120 parlamentarios, diputados de la oposición, entre otras medidas. El 3 de abril de 1926 se funda la Ópera Nazionale Balilla, ONB, con objetivo de reorganizar la juventud desde el punto de vista moral y físico. Dicha organización llegó a contar con 5 millones de adherentes, niños y niñas de entre 4 y 18 años que se organizaban en diferentes agrupaciones según edad y género. En 1937 fue absorbida por la Juventud Italiana del Litoro, que dependía del partido fascista. Para el año 1928, el Parlamento italiano fue sustituido en sus funciones por el Gran Consejo Fascista, ocupado exclusivamente por miembros del Partido Nacional Fascista. El 9 de diciembre de ese año fue aceptado por Víctor Manuel III. Hacia el año 1929 se inaugura la Cámara Corporativa integrada por representantes de 13 confederaciones de patronos y obreros, así como de otros 23 organismos de importancia nacional. Muy bien, Rodríguez. Profesor, en el aspecto político, entonces, Mussolini buscó eliminar a la oposición, buscó eliminar el tema de la libertad, y qué mejor manera que crear grupos de combate, ¿no? Tal como se menciona acá, una policía secreta, obra, que buscaba reprimir todo aquel que criticaba al régimen fascista, las leyes fascistísimas, que eliminó la libertad individual, no podías transitar, no podías protestar si es que criticabas al régimen, y la Ópera Nazionale Balilla, que buscaba generar un conocimiento dogmático en niños y en jóvenes, para que estos con el tiempo sean la generación que forme o que se forme dentro del Estado fascista. Muy bien, vamos a conocer justamente algunas características de Mussolini a partir de lo siguiente, ¿no? La aventura imperial de Mussolini. Escuchamos, por favor. I principi che sorgono e che nascono e i principi che declinano, la vittoria è per noi, per i primi. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. En aquella época se tenía la impresión de que Italia estaba al borde de la anarquía. El país se encontraba debilitado por las huelgas y las confiscaciones de tierras. Al igual que en Alemania, el gobierno democrático parecía ser impotente ante los disturbios. Así pues, Benito Mussolini, veterano de la guerra y periodista, decidió tomar posiciones.
Organizó un partido nacionalista de derechas, los fascistas. Con el gobierno paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores que marchasen sobre Roma. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. En 1928 su posición parecía segura. El Parlamento era nombrado más que elegido y todo el poder se concentraba firmemente en el Gran Consejo Fascista. Al igual que Hitler, las primeras acciones políticas de Mussolini le dieron una popularidad enorme. Los grandes programas de obras públicas proporcionaron trabajo y transformaron las infraestructuras de Italia. La corrupción fue erradicada y la mafia fue más o menos eliminada. Se fortalecieron las fuerzas armadas, incluyendo un ejército del aire avanzado y moderno. En el Mediterráneo, Mussolini organizó una poderosa armada, más grande que la fuerza combinada de las flotas británica y francesa en este mar. Y cuando llegó la Gran Depresión, Italia pareció capearla mejor que la mayoría. Mussolini se convirtió en una fuente de inspiración en el mundo entero. Diversos líderes políticos, sobre todo Adolf Hitler en Alemania, consideraron el sistema fascista como un modelo de conducta fuerte y decidido, en contraste con la debilidad de las democracias británica y francesa. Pero Mussolini deseaba algo más que adulación. Quería recrear el Imperio Romano y tenía ya un objetivo en mente para su primera expoliación imperial. Su objetivo era Abisinia, la actual Etiopía. Italia ya tenía colonias en la frontera de este país en Eritrea y en la Somalia italiana. Las rudimentarias fuerzas abisinias tenían pocas posibilidades frente a un ejército moderno equipado con artillería y tanques. Las fuerzas aéreas italianas tenían un dominio absoluto del cielo y hostigaban a los abisinios. En aquel momento, tanto Francia como Gran Bretaña tenían que hacer frente a las graves consecuencias de la Gran Depresión. Era un asunto mucho más urgente, y por encima de todo, se enfrentaban a una amenaza militar mucho más próxima. Una Alemania que estaba renaciendo y rearmándose. El poder alemán, al igual que el italiano, iba a mostrar sus armas muy pronto en el apoyo a otro dictador en ascenso. Esta vez en España. Muy bien, ahí está entonces las características del régimen fascista de Mussolini, ¿no? El objetivo era convertir a Italia en un gran estado militarista y para eso hizo reformas desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Vamos a ver qué reformas hizo desde este lado. Continúe la lectura para todos sus compañeros que se encuentran en la sesión. Su compañera Ashley Bravo. Le escuchamos, Ashley, fuerte y claro. El ámbito económico. Se propuso que toda la vida económica del país esté controlado por el Estado, apoyando el crecimiento de la empresa privada italiana. El Estado fascista italiano centró su interés en multiplicar la producción y para ello llevó a cabo los siguientes planes económicos. La batalla del trigo. Con ello se buscó aumentar la producción, lograr el autoabastecimiento y la reducción de las importaciones. Eso trajo consigo el uso de nuestras tierras y el abandono de otros cultivos y productos.
En conclusión, significó un rotundo fracaso. La batalla de Lira consistió en revaluar la moneda italiana lira, pero su cotización excesivamente alta redujo la competitividad de los productos ita- italianos en el mercado exterior y quebró a las pequeñas empresas italianas, generando malestar social. La batalla de los nacimientos. Con esto el país logró 60 millones de habitantes. El objetivo era lograr la fuerza humana necesaria para el desarrollo y expansión de Italia. Muy bien, la batalla de los nacimientos, la batalla de la lira y la batalla del trigo, ¿no? La primera era aumentar la producción de trigo para evitar importar o comprar ese trigo en el extranjero. Para eso se necesitan nuevas tierras y para eso se necesita priorizar solamente el cultivo de este cereal. Y fue un fracaso, ¿por qué? Porque se descuidó la producción de otros elementos que fueron importados y al final el objetivo no se consiguió. La batalla de la lira era la moneda italiana y se buscaba revaluarla para que de esa manera hacer una moneda competitiva en el mundo. Sin embargo, esto no fue posible, ya que las pequeñas empresas italianas van a tener que quebrar debido a que al revaluar la moneda, estas pequeñas empresas que se dedicaban al rubro de la exportación o que vendían al extranjero, no podían competir pues con una moneda como el dólar, que era la más importante, o la libra inglesa. Y la batalla de los nacimientos, Mussolini creía que para dominar un estado había que tener una mano de obra importante, al igual como gran cantidad de soldados. Y eso solo se podía lograr a través de la tasa de natalidad. Son algunos de los elementos que impulsa el dictador fascista en Italia. Bueno, vamos a seguir por acá y vamos a ver la última parte, que es la política exterior e imperialista, aunque lo hemos visto en el video, ¿no? Pregunta para los que han estado atentos en el video. ¿Qué país africano invade Mussolini en esta campaña militarista? ¿Qué país? ¿Qué país menciona el video? ¿Cómo se llamó ese estado que fue invadido por los fascistas de Mussolini? Te escucho, te leo. ¿Qué estado fue? En el video mencionaron a un estado que fue invadido por las fuerzas de Mussolini. ¿Alguna respuesta por ahí? ¿Alguien? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? El estado que fue invadido por Italia fascista va a ser Abisinia, que es actual Etiopía, ¿no? Vimos cómo los africanos no se pueden invadir ante los soldados italianos. Además, esta fuerza de Mussolini le valerá que forme parte del famoso pacto anticomiter, ¿no? Una alianza con Alemania y Japón que los van a llevar más adelante a ser aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ir a conocer el verificando el aprendizaje y tenemos acá algunas preguntas. Te voy a dar exactamente unos 4 minutos para que leas con tranquilidad y luego me puedas dar tus respuestas. A ver.
Muy bien, empezamos. Pregunta número 1, manito levantada. Greco Julián, te escucho. ¿Qué letra, Greco? Benito. La B. La B, muy bien, Benito Mussolini. Correcto, el alumno Greco Julián. Acá está Vázquez Acevedo, Greco Julián. Muy bien, seguimos por acá. Pregunta 2, ¿cuál será la respuesta? Manito levantada. Liliana Juan de Berríos. La C, totalitarismo. Muy bien, Angélica, excelente, ¿ah? Siempre participativa, Angélica. Seguimos. Pregunta número 3, ¿cuál será la respuesta? John Alexander López Maluquis, adelante. Situación de Alemania y Italia. No, nada. Te escuchamos, Liliana Juan de Berríos. Fin de la Primera Guerra Mundial. Fin de la primera, claro que sí. Muy bien, Liliana. Ahí está, excelente, ¿ah? Como siempre, participativa, Angélica. Muy bien. Seguimos. Pregunta 4. ¿Cuál será la respuesta en la pregunta 4? Liliana Juan de Berríos, te escuchamos. Concordato de letra. Letrán, ¿no? Ahí está. Muy bien, Liliana. Excelente, ¿ah? Como siempre, Liliana Juan de Berríos. Muy bien. Siguiente, pregunta número 5. El fascismo italiano, movimiento político que surgió después de la Primera Guerra Mundial, se caracterizó por combatir fundamentalmente. Manito levantada en la número 5. John Alexander López Maluquis, te escuchamos. La socialdemocracia Fuerte, hijito, no te escucho. La A, ¿verdad? La A, no, no es la A. ¿Alguien más por ahí? Liliana Juan de Berríos. La C. Claro que sí. A la democracia y al comunismo. Perfecto, Angélica. Muy bien, ya tienes 20, te felicito. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 6. Señale qué alternativas son correctas. La Liga de Naciones es el antecedente de la ONU. El fascismo y el comunismo estuvieron vigentes en la Segunda Guerra Mundial. La energía atómica fue introducida en la Primera Guerra Mundial y sirvió para dar fin al conflicto. ¿Cuál será la respuesta? Manito levantada en la 6. Bueno, la Liga de Naciones no es un antecedente, no es la Sociedad de Naciones, esto no puede ser. El fascismo, claro que sí, fascismo y comunismo estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, y la 3, la energía atómica va a ser empleada en la segunda, no en la primera, entonces solamente acá la respuesta es solo 2. Pregunta 7. Benito Mussolini ordenó la marcha sobre Roma, llevada a cabo por sus tropas, los. Luego de esto el rey entregó el gobierno a Mussolini. ¿Cuál será la respuesta en la pregunta número 7? ¿No? La A, la B, la C, la D o la E. Liliana Juan de Berríos, te escuchamos, Liliana. La D, camisas negras y Manuel Claro, III. muy bien, Liliana, excelente, ¿ah? Pregunta número 8 y número 9, te doy un minuto para que leas con tranquilidad y me digas tu respuesta. Muy bien, pregunta 8, respuesta. Piero Villanueva. La B. Claro que sí, muy bien, Villanueva. Invasión a Abisinia, Etiopía, perfecto. Villanueva, Piero. Luego tenemos la 9, respuesta en la 9. La 9. 9, Liliana, te escuchamos, Liliana. La D. Defendió, claro, no defiende la libertad para nada, ¿no? Y pregunta 10. El fascismo en Italia fue un movimiento ideológico y político, surgió después de la Primera Guerra Mundial,
bajo el liderazgo de Benito Mussolini y se caracterizó por qué razón. ¿Contra qué combatía el fascismo? Liliana Juan de Berríos. La democracia liberal y el comunismo. Claro, muy bien. En el chat también me escribe López, Hernández, muy bien López y muy bien Greco también en el chat. Correcto, John, Alexander López Maluquis, muy bien Hernández Llanos, muy bien Greco Vázquez, ¿no? Ahí está su compañero Greco. Muy bien, chicos, en el material que tenemos programado para hoy día y que hemos visto en la clase, destacan todo lo que hemos leído, ¿no? Todo lo que es el fascismo y las principales características que desarrolla esta ideología, ¿ya? Todo lo que hemos leído se encuentra en el material que vas a desarrollar en tu cuadernito. Bueno, eso sería todo y conmigo nos vemos en la siguiente sesión. Muchas Chao, gracias por profesor, esta cuídese.